Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio para mí meditar en la palabra de Dios, porque es lo que nos sustenta, lo que nos da vida, y realmente me levanté un poco preocupado, pensando en que venimos de una relajación donde nuestro primer culto era a las 11 y dije, no, pues no va a llegar nadie. Pero la palabra de Dios dice que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. Entonces, no somos 2 ni somos 3, somos más. Y eso es una bendición. Quisiera que pusiéramos este tiempo en las manos de Dios para que sea Él, a través de su palabra, quien hable a nuestras vidas. ¿Me acompañan, hermanos? Bendito Dios y Padre Celestial. Nos acercamos en este momento al trono de la gracia divina, Señor, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Salvador. Señor, en este momento queremos que tú, a través de tu palabra, hables a nuestras vidas. Te suplico, Señor, uses mi voz, uses mi pensamiento, me uses todo, Señor, para hablar a nuestras vidas. Dios, estamos en tus manos y ponemos este tiempo en tus manos para que se haga tu voluntad. Por Cristo Jesús. Amén. Recuérdenme el nombre de la lección, hermanos. O a lo mejor me equivoqué. Animándonos unos a otros. Bien. Antes de empezar a contestar nuestra página, quisiera invitarlos a que busquen Hebreos 12. Hebreos capítulo 12. La palabra animándonos o animaos viene del griego y significa parakaleo. Esto es alguien que viene a tu lado, que te ayuda, que te exhorta, que te sirve para consolar, que te anima. Estaremos viendo en nuestra hoja de respuestas mucho de esto. Pero vamos a ver qué dice Hebreos 12:1. A ver, leemos todos juntos. ¿Estamos listos? Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí nos da un panorama completo de lo que es nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana, hermanos, inicia cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Cuándo termina? Termina cuando el Señor nos llama a cuentas, nos toma cuentas, ¿sí? Cuando partimos de esta tierra. Esa es una forma. La otra es cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. Esa es la carrera que tenemos como cristianos y no es fácil. Es muy difícil porque a lo largo de nuestra vida nos vamos a encontrar con muchos desánimos, muchos desalientos, muchas decepciones,
Y hay ocasiones en las que queremos tirar la toalla. Yo no sé cuántos en su vida cristiana han experimentado el desánimo y decir, ya no sigo más, hasta aquí. ¿Me pudieran apoyar levantando su mano quienes han sentido ese desánimo? La palabra de Dios no se equivoca, por eso dice animándonos unos a otros. Nuestra carrera es larga, nuestra carrera no es de 100 metros, no es de 1000 metros, nuestra carrera es difícil y es muy larga. Por lo tanto, sí necesitamos de los demás hermanos. En este caso, el tema habla de la intimidad de la iglesia. Nos necesitamos unos a otros para alentarnos, para apoyarnos, para impulsarnos en seguir la carrera que hemos emprendido. Hemos tenido la experiencia como iglesia de saber de algunos hermanos que muy gozosos llegan a la iglesia, quieren participar, se gozan, pero a vuelta de algunos años se regresan al mundo, se desalentaron, ya no quisieron seguir. Estudiando este tema, sí me sentí responsable y yo espero que ustedes también, hermanos, porque está en nuestras manos, en nuestra responsabilidad, el alentar a los hermanos que se van congregando en nuestra iglesia. Muchas veces han venido hermanos 2 o 3 veces y no nos interesamos por saber de dónde vienen, quiénes son, qué problemas tienen, les podemos ayudar o no les podemos ayudar. Y en realidad la palabra de Dios nos invita a que nos estemos animando unos a otros. ¿Sí? A veces con nuestras palabras podemos alentar o desalentar a algunos hermanos. ¿Sí? Tenemos en nuestras palabras el poder de dar vida o de matar moral o espiritualmente a alguien. Eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Quiero que vayamos a Proverbios 15:4. ¿Alguien que lo tenga lo puede leer, hermanos? Dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Aquí está hablando de la palabra. La palabra que sale de nuestra boca puede ser de vida, pero si la palabra que sale de nuestra boca no es la correcta, es perversa y quebranta al espíritu. Ahí estamos en Proverbios, vamos a Proverbios 12:25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Ahí estamos hablando de la palabra que sale de nuestra boca, hermanos. Si nosotros damos palabras de aliento a nuestro hermano, sin duda eso lo va a animar. ¿Sí? Ahora vayamos a Proverbios 18:21. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Nuevamente, así como esta cita, hay muchas
en derredor de nuestras palabras, hermanos. Y es importante que nosotros sepamos con qué palabras vamos a alentar a nuestros hermanos. Dice, llevad las cargas los unos de los otros. Cuando veamos que al hermano le está faltando ánimo, cuando veamos que al hermano está pasando por problemas cotidianos de la vida, tenemos que apoyarle. Si nos vamos a las referencias de los primeros cristianos, dice que unos vendían las propiedades para ayudar a los que menos tenían. Yo lo dudo que eso lo podamos hacer, hermanos. Generalmente vivimos en un mundo muy egocéntrico y a veces, aunque nos decimos muy cristianos, hermanos, siempre caemos en ese rol que trae la vida. Siempre buscamos el beneficio económico principalmente y nos olvidamos a veces de los que están pasando necesidad. Y si a eso le añadimos que no nos interesamos nosotros por los hermanos que están pasando necesidad, pues estamos hasta desobedeciendo la palabra de Dios. Entonces no estamos cumpliendo con un mandato que dice que nos debemos de animar unos a otros. Vamos a nuestro pasaje bíblico principal. Se encuentra en 1 Tesalonicenses 5:11. A ver, todos juntos, hermanos. ¿Estamos listos? Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pablo está invitando a la iglesia de Tesalónica a que lo sigan haciendo. Ya tenía informes a través de Timoteo que esa iglesia seguía las instrucciones de Pablo cuando fue fundada. Entonces, él ya no estaba personalmente por problemas con algunos líderes religiosos que lo perseguían para causarle daño. Entonces manda a Timoteo y le trae informes de esa iglesia. Y efectivamente, así como instruyó Pablo, así se estaba comportando esa iglesia. Y los alienta, les dice, así como lo hacéis. Dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo nosotros, hermanos? De repente el desánimo nos llega. Yo preguntaba, levante la mano quien se ha sentido desanimado, y gracias a Dios que no nada más era yo, muchos de ustedes. Y sí necesitamos las palabras, las acciones de otros hermanos para continuar en nuestra carrera. Como decía, nuestra carrera es de resistencia. Nuestra carrera es a largo plazo. Esta carrera no termina hasta que muramos o hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Mientras tanto, vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades, vamos a tener muchas necesidades de las cuales nosotros necesitamos el apoyo de nuestros hermanos para seguir adelante con nuestra carrera en el Evangelio, en el cristianismo. Vamos a contestar nuestra hoja. No sé cuántos tienen su hoja. Levántenla. Qué bueno, hermanos. Sí, sin duda ya la contestaron, y si no, vamos a tener la oportunidad de contestarla. Dice, en 1 Tesalonicenses 5:11 hay dos mandatos. ¿Cuáles son? Animándonos y edificándonos unos a otros. Esa es la respuesta. Dice, para animar a alguien es necesario solo decir cosas positivas, aun si no son ciertas. ¿Ustedes qué creen? ¿Le podemos animar a alguien diciéndole una mentira? Vamos a poner un ejemplo. Alguien está
en un cáncer terminal y nosotros vamos con palabras positivas. No, hermano, tú no tienes cáncer, estás bien. ¿Creen que eso sea bueno? No, definitivamente no. O sea, deben haber otras palabras, otras maneras de poderle animar, pero sí hay palabras de ánimo. Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Para animar a alguien es necesario solo decir cosas positivas, aun si no son ciertas. No, es necesario conocer sus necesidades. Bueno, yo puse eso de respuesta. Ahora vamos al punto número 3. Dice, ¿por qué razón debemos reunirnos con los cristianos, con otros cristianos, perdón? Hebreos 10:24, ¿qué nos dice? Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cuál sería la respuesta? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cree que estimular se limita a solo decir cosas buenas? ¿Por qué? Dice, bueno, mi respuesta fue no. Debemos estimularnos a no dejar de congregarnos. Bueno, ese es un motivo. No nos debemos dejar de congregarnos como otros tienen por costumbre, así dice la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué se ocasiona al dejar de congregarnos? Nos empezamos a alejar de la presencia de Dios, dejamos de tener comunión unos con otros y como consecuencia ya no hay el ánimo de otros hermanos para que nosotros continuemos en la palabra de Dios. Entonces, prácticamente nosotros nos estamos alejando de la presencia de Dios al dejar de congregarnos. Por eso tenemos que seguir congregándonos. Dice, apunte los 2 mandamientos en Hebreos 10:25. Congregándonos y exhortándonos. ¿Están de acuerdo? Bueno, esa fue mi respuesta. Dice, congregarse con otros creyentes incluye asistencia a los cultos de la iglesia. Además, incluye comunión con creyentes durante la semana, como visitas, llamadas y grupos pequeños. Como puede ayudarnos estos contactos informales. No sé si ustedes han tenido la experiencia de convivir a veces con otros hermanos durante la semana, que generalmente vivimos enfrascados en el trabajo, pero yo he tenido la oportunidad de llegar a encontrar 2, 3 hermanos y siempre es un gusto saludarnos, ¿no? y animarnos. A veces 1, 2, 3 palabras que lleven ánimo, es alimento puro a nuestra alma. Entonces la respuesta es a tener comunión espiritual. ¿Cada cuánto acostumbra reunirse usted con otros creyentes? Cada semana, los jueves a veces. O de repente, pues si hay algunos grupos de lectura, que pues dudo que se dé en esta iglesia, pero hay iglesias donde sí acostumbran estar leyendo algún libro o la misma palabra de Dios y sí se reúnen, pero yo espero que esto nos sirva también de reflexión para que nos ubiquemos donde estamos fallando. Dice, hay urgencia de reunirnos, ¿por qué? Versículo 25. ¿A qué día se refiere? Ahí nos dice aquel día se acerca. ¿A cuál día se está refiriendo?
Principalmente nosotros como iglesia estamos esperando el rapto de la iglesia, el levantamiento de los hijos de Dios para el encuentro con nuestro Salvador. Ese es el día que se nos acerca. Entonces, tenemos que estar preparados. Si dejamos de congregarnos, si dejamos de leer la palabra de Dios, si dejamos de tener comunión, pues realmente no estamos preparados. Y no sabemos en qué momento vamos a ser levantados. Nuestro cuerpo material se quedará y tomaremos otro cuerpo espiritual para reunirnos con el Señor. Entonces, ¿hay urgencia o no hay urgencia? Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Y es precisamente animándonos unos a otros. Dice, ¿cuál es una manera de animar a otro? 12:25. Con la buena palabra. Ahora lo que leíamos, Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Nuestras palabras son poderosas para levantar el ánimo o matarlo. Proverbios 16:24 agrega que las palabras amables son como miel y medicina para nuestros cuerpos. ¿Sí recuerdan? Proverbios 16:24. A ver, lo volvemos a leer. Ahí está, hermanos. Medicina para nuestros huesos es la palabra de Dios. Nuestras palabras deben contribuir ¿a qué? A la edificación de los oyentes. Efesios 4:29, ¿qué dice? Ahí está, hermanos. Nuestras palabras deben de contribuir a la edificación de todos los que nos rodean. ¿Qué pasa si nuestro lenguaje es el típico lenguaje de Veracruz? En Veracruz, de 10 palabras que hablan, 8 son groserías. ¿Ustedes creen que el lenguaje sea edificante así, con puras groserías? Entonces, desde ahí tenemos que cuidar nuestras palabras, nuestro lenguaje para la edificación de los que nos rodean, de los que nos oyen. Ninguna palabra, ninguna grosería salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, quienes acostumbramos palabras altisonantes, palabras que no contribuyen a la edificación de los oyentes, tenemos que evitarlas, hermanos. Nos cuesta mucho, pero no estamos en Veracruz. No estamos en Veracruz. Lo digo porque he convivido con muchas personas de ese estado. Dice, apunte ejemplos de palabras que animan y edifican. ¿Qué palabras pueden edificar? Ayúdenme, hermanos, ahí lo tenemos a la izquierda. ¿Lo que apuntaron? Bueno, yo puse ánimo, lo hiciste bien, pronto pasará, tú puedes, Cristo viene pronto. Fueron mis respuestas, pero usted puede tener las suyas. Apunte las palabras que desaniman. Yo traigo una lista. Traigo una lista independientemente de la de nuestra hoja. El desánimo en nuestra carrera cristiana. A veces somos de doble ánimo. ¿Qué significa eso? Que
Tanto podemos apoyar como podemos no apoyar. Podemos estar alegres como podemos estar tristes. Por no tener los ojos en Jesús. Si nosotros tenemos lectura con nuestra Biblia, nos vamos a dar una idea de por qué debemos poner nuestra vista, nuestras metas, nuestra manera de vivir en Jesús. Ahí está plasmado todo lo que debemos tener, todas las cualidades que debemos tener para llevar una vida buena delante de Dios. Generalmente los que se desaniman, su meta no es Jesús, sino a veces quieren parecerse al líder, quieren parecerse al pastor, quieren parecerse al hermano más consagrado al Señor, pero es un error, hermanos. Ese es un error, porque en cualquier momento el hermano puede fallar y esas fallas le ocasionan decepción al que está poniendo sus ojos en ese hermano. Entonces es importante poner nuestros ojos en Cristo, nuestros ojos en nuestro Señor Jesús. Él nunca nos falló en la vida terrenal que tuvo y no nos ha fallado y nunca nos va a fallar, porque Él es nuestro Creador, Él es nuestro Dios. En Él está basado nuestra vida, nuestro enfoque. Por eso muchos se desaniman. Por enfermedades físicas o crónicas, muchas veces padecemos enfermedades y le decimos al Señor que nos sane, que queremos estar sanos, pero esa sanación no llega y ocasiona un desánimo. Pero tenemos que comprender que muchas veces eso lo usa el Señor para probarnos a nosotros, para probar a nuestras familias, para probar a quienes están cerca de nosotros, ¿sí? Entonces, ese no debe ser el motivo por el cual haya desánimo. Por problemas no resueltos en la vida. Hay ciclos en nuestra vida que a veces no cerramos y seguimos viviendo en el pasado y eso ocasiona que nos cause desánimo en nuestra vida cristiana. Por no creer en la palabra de Dios. Venimos a la iglesia, leemos, pues sí, pues eso dice la Biblia. Tengo la experiencia de una persona que se reunía en esta iglesia y por descuidos de nosotros como hermanos, no nos dimos cuenta que nunca le entendió a las lecturas de la palabra de Dios. Nosotros que ya tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, si nosotros vamos de Génesis a Apocalipsis, en cualquier versículo, siempre vamos a estar hilando el mensaje de nuestro Dios a nuestra vida. Pero este hermano no lo veía así. Dice, es que yo no sé por qué estamos leyendo en Mateo y de repente nos brincamos a Hechos. O sea, ¿qué tiene que ver eso con lo otro? Y yo trataba de explicarle y le expliqué muchas veces, hermanos, y créanme lo que a este hermano le faltaba el Espíritu Santo en su vida para comprender la palabra de Dios. Entonces, ahí nos damos cuenta, hermanos, que estamos fallando en muchos aspectos. Generalmente nosotros venimos cada semana a edificarnos individualmente, personalmente, y se acaba el problema. Así lo hacen los católicos, hermanos. Los católicos llegan a la misa y la semana o el domingo que no van a misa, pues sienten que algo les faltó, entonces tienen que ir. Y yo quisiera, hermanos, que tratáramos de cumplir con el mandato del Señor que dice que nos debemos de animar unos con otros, porque es una exhortación de parte de nuestro Dios. En este caso le dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, pero recordemos que lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios, ¿sí? En las palabras de desánimo yo también puse por el desgaste de estar con personas conflictivas.
Muchas veces nuestro medio pues son personas totalmente negativas que en lugar de sumarnos, nos restan energías, nos restan muchas cosas, y eso también causa desánimo en nuestra carrera como cristianos. Por falta de unidad entre los hermanos. ¿Será que como iglesia a veces estamos desunidos? ¿Creen ustedes que haya a veces divisiones? ¿Creen que ustedes que hayan diferentes pensamientos con relación a un propósito? Sí se da, hermanos. Y es lamentable que a veces sobre un tema unos opinen una cosa, otros opinen otra, y todo se queda en proyectos. Ya no se aterriza porque no estamos unidos en el mismo canal, en el mismo pensamiento. Otros desalientos que tenemos es que muchos han sido rescatados del pecado, pero en su vida pasada tuvieron vicios muy arraigados. Entonces, de repente, dejar esos vicios que ya tenían como parte de su vida y tomar una vida más agradable a Dios, más santa, les causa problemas. Se pierden amigos, se pierden distracciones, se pierden muchas cosas, y eso los desanima. Bueno, sí es buena la iglesia, pero pues yo ya no puedo ir al fútbol, ya no puedo ir al béisbol, ya no puedo ir al cine, ya no puedo ir a los bailes, ya no puedo ir a tomarme una copa. Y son vicios que habían y que ahora, al llevar una vida cristiana, pues los debemos de evitar. Aquí voy a contradecir un poco al hermano Beto cuando dice que antes había una lista de que el cristiano no debe ir al cine, no debe tomar, no debe fumar, no debe emborracharse, en fin, una serie de no. Y yo siempre he dicho, hermanos, que el cristiano sí lo puede hacer. Sí puede tomar, sí puede ir al cine, sí puede ir al baile, pero lo único que no va a poder hacer es entrar al reino de los cielos. Eso es una garantía. Usted lo puede hacer, hermano, pero de una vez dése por excluido de permanecer a la patria celestial. Ahora, la pregunta es, ¿qué preferimos? ¿Estar en una eternidad al lado de nuestro Señor Jesucristo o vivir esta vida? Es sencillo de escoger. Yo creo que no hay mucho que buscar, hermanos. Todos queremos estar gozándonos en la presencia de nuestro Dios, pero tenemos que dejar esa parte que nos asediaba en nuestra antigua manera de vivir, ¿sí? Entonces, dice, mida sus palabras. Por lo general, las palabras que usted usa edifican, critican y regañan, consuelan, son chismes, promueven unidad, son quejas, levantan el espíritu de otros. ¿Qué pusieron, hermanos? Está difícil, ¿verdad? Si ponemos edifican, pues no siempre nuestras palabras edifican. Critican y regañan, pues puede ser que sí. Consuelan, pues a veces. Son chismes, pues también. Promueven unidad, a veces. Son quejas, pues tal vez. Entonces tenemos un poquito de todo esto, hermanos. Es necesario que corrijamos el camino que tenemos, porque el mandato de nuestro Dios es de que nos animemos unos a otros. Y si nos criticamos, no nos estamos edificando. Si estamos hablando mal de otro, pues no contribuye al ánimo. Si estamos dando quejas, pues tampoco.
Entonces tenemos que corregir nuestras actitudes para poder agradar a nuestro Dios y cumplir con el mandato de que es animándonos unos a otros. Romanos 12:15. ¿Qué dice? Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. La respuesta es: gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Esto nos invita a que tenemos que asistir a los hermanos que tienen necesidad, ya sea de enfermedad, ya sea de algún familiar fallecido. Tenemos que irlos a consolar. Pero también dice: gozaos con los que se gozan. Si nos invitan a un cumpleaños y sabemos que va a haber pastel, pues no podemos decir que no. Hermanos, tenemos que ir. Dice: gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Dice: muchas veces nuestra presencia al lado de alguien es aún más importante que nuestras palabras. La habilidad de compadecer a otros y regocijarnos con ellos les hace ver que alguien se preocupa por ellos. Muchas veces cuando fallece alguien en casa y vemos a la familia cristiana en casa, pues yo he sentido la experiencia de que se siente bien, se siente uno incluido, tomado en cuenta, y más si las palabras que nos dan son de ánimo, hermanos, se curan muchas dolencias. Entonces sí quiero enfatizar eso de que tenemos que corregir nuestras actitudes para poder animar unos a otros. Dice: Pablo escribió sobre el arrebatamiento en 1 de Tesalonicenses 4:13 al 18 para que los creyentes pudieran alentarse los unos a los otros. La Biblia es una herramienta poderosa para animar a otro. Es el poder de Dios. Al no escuchar o estudiar la Biblia, estamos limitando las posibilidades de recibir ánimo de ellas. Quiero que vayamos rápidamente a 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Si se fijan, hermanos, todas las palabras de ánimo del apóstol Pablo están basadas en nuestro Dios, en las promesas de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos animar a nuestros hermanos? Llevándoles la palabra de Dios. Con palabras de Dios nosotros vamos a animar a nuestros hermanos. No vemos a Pablo describiendo una experiencia personal fuera de lo que era la voluntad de Dios. Y siempre poniendo a Dios como una fuente de ánimo para su vida. Entonces, tenemos que seguir ese ejemplo, hermanos. Pablo nos describe a través de todas sus cartas todo lo que vivió en persecución, todo lo que vivió en la travesía que hizo de Jerusalén a
Roma, cuando esa barca se destruyó y quedaron a la deriva, cuando no habían comido, siempre Dios alentándolo. Y de la misma manera Pablo nos alienta con palabra de Dios. ¿Cómo tenemos que alentar a nuestros hermanos? Con palabra de Dios. Pero ¿qué pasaría si nuestro hermano requiere un consejo basado en la palabra de Dios y nosotros no leemos la Biblia? ¿Cómo nos vamos a inspirar? ¿Cómo vamos a poderle aconsejar? No lo vamos a poder hacer, hermanos. Solamente nos vamos a quedar expectantes. ¿Qué te puedo decir? Eso te tocó vivir. Eso es una desgracia que te pasó. Échale ganas. Pero si nosotros le llevamos consuelo con la palabra de Dios, lo estamos edificando y lo estamos animando a seguir la carrera que hemos emprendido como cristianos. Recuerden que el ser cristiano es una carrera que estamos corriendo y necesitamos los unos de los otros para seguir en el camino, para continuar nuestra carrera. No es fácil, hermanos, no es fácil. Cada uno de nosotros tiene sus propios enemigos internos con los cuales se batalla espiritualmente. Ustedes los conocen, yo tengo los míos y a diario tengo que estar en oración para tratar de ganarles, de vencerlos. Que no sea el motivo por el cual yo me tenga que apartar del camino de Dios. Entonces, tenemos que estar tomados de la mano de Dios, tenemos que estar en oración constante, tenemos que leer la palabra de Dios para tener palabras de aliento a nuestro hermano. Acuérdense que este tema es principalmente para los cristianos, pero también hay gentes que no son cristianas que necesitan la palabra de Dios. Entonces, a través de nuestro conocimiento en las promesas de Dios, vamos a poderles dar aliento, palabras de ánimo, ¿sí? Alentaos los unos a los otros, animaos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros. Es necesario, hermanos, es necesario que vivamos una vida cristiana plena y eso lo vamos a lograr a través de nuestra comunión con nuestro Dios, a través de la lectura de la palabra de Dios diario, hermanos. Es difícil, yo sé que es difícil. Quienes tienen trabajo y es pesado, llegan a casa sin querer saber nada de otra cosa más que descanso. Pero si usted se propone, dentro de ese cansancio, leer un capítulo de la Escritura, hágalo, hermano, le va a ser de mucha bendición, porque usted se va a estar capacitando para dar palabras de aliento a quien lo necesita. Y además de que usted va a recibir el aliento de nuestro Dios directamente de su palabra. Es necesario que estemos preparados porque aquel día se acerca, hermanos. No sabemos cuándo. Puede ser al ratito. Puede ser al ratito, puede ser mañana. Pablo lo estaba diciendo, los que hayamos quedado, él daba por hecho de que a él le tocaba estar vivo cuando el Señor Jesucristo viniera por su iglesia. Por eso él menciona a los que estamos vivos. Y creo yo que si Pablo sentía el tiempo ya muy cerca de la venida de nuestro Señor, imagínense nosotros, ¿cuántos años han pasado? Pues todas las profecías prácticamente están cumplidas, solamente falta una muy importante, que es el rapto de la iglesia. Es lo que estamos esperando, es lo que nos tiene vivos, lo que nos tiene contentos, lo que nos regocija como cristianos, como hijos de Dios, porque pronto esto que estamos viviendo en esta tierra, que son los afanes del mundo, se van a quedar atrás. Nuestro regocijo viene en el Señor. Entonces, estemos preparados, estemos alertas. Es urgente
que estemos preparados para animarnos unos a otros, hermanos. Bien. Quiero finalizar. Vamos a nuestras citas. Rápidamente, nos quedan 5 minutos. Vamos a 1 de Pedro 5:7. Quien lo tenga, que le dé lectura para que terminemos pronto. Primera de Juan 4:4. Bien, ahí hay palabras de consuelo, de ánimo. En 1 de Pedro 5:7 la respuesta es descargando nuestra ansiedad sobre Él. En 1 de Juan 4:4, vosotros sois de Dios. Hebreos 4:14-16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si hablamos del sumo sacerdote, hermanos, es nuestro mediador entre Dios y nosotros. Y Él se compadece porque Él también fue humano, fue tentado, vivió muchas carencias, pero al final era Dios. Y no podemos decir que no podemos resistir porque nuestro Salvador lo vivió en carne propia y Él sabe cómo orientarnos y cómo salir de nuestros apuros. Descargando nuestra ansiedad sobre Él. Vosotros sois de Dios. Ahora, según Hebreos 4:14-16, el sumo sacerdote, Cristo Jesús. Bueno, yo puse esa respuesta. Entonces, ¿qué debemos hacer? En el versículo 16 dice, acercándonos confiadamente al trono de la gracia divina. ¿Cuál es el trono de la gracia divina? ¿Quién me lo puede explicar? Es la misma presencia de Dios. Si nosotros en nuestra oración estamos platicando con Dios, estamos ante el trono de la gracia divina, la misma presencia de Dios. Y no necesitan estar en el templo, simplemente en su oración, concentrados en platicar con Dios, ahí está el trono de la gracia divina, hermanos. Entonces, ¿por qué nos podemos acercar confiadamente? Por los méritos de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Dice, el trono de la gracia se refiere a la presencia de Dios en oración. Podemos acercarnos a Él en cualquier momento, sabiendo que está listo para escucharnos, aun cuando no nos sentimos dignos. Ojo, la Biblia está llena de pasajes como estos, aprovéchenlos para recibir ánimo y para animar a otros. ¿Cómo debemos animar a nuestros hermanos? Con palabra de Dios. Es la única forma efectiva y que nunca va a fallar. Podremos tener palabras personales de aliento, pero nunca se van a comparar con la verdadera palabra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros compartir la palabra de Dios, hermanos? Leyendo su palabra. Tenemos que dejar a un ladito las redes sociales por 10 minutos al día, ¿qué le parece? Y yo creo que serán suficientes y cada vez más, hasta que podamos alejarnos de las redes sociales y decir, ahora sí me concentro en la palabra de Dios para poder compartir. Y yo no dudo
que muchos de ustedes los estaremos ocupando aquí enfrente para compartirnos esa palabra de Dios, para que nos edifiquen también a nosotros. ¿Les parece bien, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Puestos de pie. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque a través de estos pasajes bíblicos podemos llegar a la conclusión que solo tú tienes palabras de ánimo. Gracias, Señor, porque tu misericordia hacia nosotros es infinita. Podemos contemplar, Señor, que te hemos estado fallando en muchas situaciones. Padre, pon en nuestro corazón, en nuestra mente, ese interés sobre nuestros hermanos y que podamos, Señor, edificarnos unos a otros, así como lo hacía la iglesia de Tesalónica. Señor, gracias porque a través de tu palabra podemos comprender qué es lo que realmente ocupas de nosotros, Señor. Úsanos, Padre, bendice nuestras vidas para que podamos bendecir a quienes nos rodean. Por Cristo Jesús te lo suplicamos, Señor, y te damos gracias. Amén.